Bienvenidas y bienvenidos a Daybreak, el espacio del Colegio de Contadores Públicos del Ecuador, donde las ideas se transforman en estrategia y el conocimiento impulsa liderazgo. A ver, imaginemos este escenario por un momento. Estamos cerrando el mes, con toda la presión encima, y estamos a punto de autorizar una transferencia altísima para renovar la póliza corporativa de salud de la empresa. Claro, el típico estrés de fin de mes. Exacto. Y de pronto, revisamos la factura y notamos un incremento, pero brutal, en la prima. O sea, un salto que no tiene sentido. Lo habitual, digamos, sería quejarse un poco, hacer un coraje y terminar pagando, ¿verdad? Es lo que hace la mayoría, lamentablemente. Pues sí, pero ¿qué pasaría si les dijera que, a partir de ahora, pagar ese incremento sin revisarlo con lupa podría ser literalmente ilegal? Y, chuta, peor aún, que podría convertirse en un gasto no deducible para la empresa. Uf, esa es la pesadilla de cualquier contador. De ley. Verán, colegas, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy no vamos a hablar de cierres contables ordinarios ni de asientos básicos. Hoy tenemos sobre la mesa el registro oficial del 4 de marzo de 2026. Ajá, el que expide la nueva ley orgánica para la atención integral del cáncer. Ese mismito. Y a ver, aunque el título suene a que es un tema netamente de los médicos o de los hospitales, ¿La realidad es otra? sus ramificaciones entran directo, pero directo, al corazón operativo de cualquier empresa. Totalmente. Por eso hay que dejar algo súper claro desde el inicio. Este análisis a fondo es un trabajo técnico, estructurado en exclusiva para el Colegio de Contadores Públicos del Ecuador. Así es. Nuestra misión aquí no es, digamos, evaluar los tratamientos clínicos ni la parte médica. Lo que vamos a diseccionar es cómo esta normativa va a sacudir los roles de pago. Y los contratos, claro, exacto. Los contratos con terceros, los seguros corporativos y hasta las liquidaciones financieras que los departamentos contables procesan todos los días. De ley, pues. Porque qué bestia, al final de la cadena de cualquier política pública, siempre hay un contador tratando de cuadrar las cifras. Siempre nos toca esa parte. Y el impacto laboral que trae esta ley es fuertísimo. O sea, para que la profesión empiece a provisionar correctamente en la nómina, primero hay que entender a quiénes protege esta nueva regla. Que ya no son solo los pacientes, ojo. Exacto. Ya no hablamos solamente de darle estabilidad a los pacientes con un diagnóstico. El documento introduce figuras legales completamente inéditas en el entorno laboral ecuatoriano. Sí, figuras que van a obligar a hacer una reingeniería total en los sistemas de recursos humanos. A ver, menciónalas para que los colegas tomen nota. Claro, hablamos de la persona sustituta directa y de la persona en calidad de cuidadora. Esas dos figuras cambian las reglas del juego. Y operativamente, ¿cómo se define a esta persona sustituta directa? Porque suena un poco a jerga de abogados. Bueno, la ley la define como aquel familiar que asume el cuidado y la manutención del paciente cuando éste ya no puede valerse por sí mismo. Y aquí viene lo fuerte, el alcance. ¿Hasta dónde llega? Abarca hasta el 4º grado de consanguinidad. ¡Qué bestia! A ver, paremos ahí un ratito. 4º grado de consanguinidad llega, si no me equivoco, hasta los primos hermanos. Exactamente, hasta los primos hermanos. O sea, chuta, si un colaborador de la empresa resulta que es el único familiar disponible para cuidar a su primo hermano, que tiene un diagnóstico oncológico severo, ¿esta protección laboral se activa directamente para él? Esa es la interpretación técnica correcta. O sea, la ley busca evitar el desamparo del núcleo familiar extendido. Y ojo, que el nivel de protección escala muchísimo más cuando hablamos de pacientes pediátricos. Ah, claro, el artículo 32. Ese mismo. Si un empleado es padre, madre o el cuidador principal de una niña, niño o adolescente con cáncer, la normativa es tajante. ¿Qué exige exactamente a la empresa? Exige que el empleador garantice, de forma obligatoria, la estabilidad laboral reforzada. Además, licencias remuneradas para acompañar al menor a sus tratamientos. Uf, licencias remuneradas. Y no solo eso, también obliga a dar adaptación a horarios flexibles o incluso la opción de teletrabajo. Los zapatos de la contadora o del gerente financiero en este momento. Chuta, si yo estoy armando el rol de pagos y veo a un empleado con horarios reducidos, con ausencias intermitentes para ir a las quimioterapias del familiar, Que son súper necesarias, claro. sí, humana y éticamente indispensables, pero financieramente y encima con la obligación de pagarle el sueldo completo bajo esta figura de licencia remunerada,
¿cómo se sostiene esto en el flujo de caja? Es un reto tremendo para la liquidez. Es que es como intentar presupuestar unas vacaciones infinitas, pero condicionadas a la enfermedad. Y, a ver, seamos muy pragmáticos y muy sinceros. Dime. Si la ley me impide desvincular a este trabajador, ¿no van las empresas lamentablemente a empezar a filtrar a los candidatos desde las entrevistas para evitarse este, entre comillas, problema a futuro? Es una reacción defensiva súper común. O sea, se ha visto siempre que el sector corporativo se enfrenta a nuevas cargas sociales. Pero hay que leer bien la ley porque anticipa un poco ese temor y delimita lo que es la estabilidad laboral reforzada. A ver, explícanos eso de delimitado, porque suena a que no los puedes tocar por nada del mundo. No significa una inamovilidad absoluta que ate de manos a la empresa frente a, digamos, un mal trabajador o alguien que comete una falta grave. Menos mal, porque si no, imagínate. Lo que establece el documento es que cualquier terminación de la relación laboral debe contar con una justificación objetiva, razonable y suficiente. Y lo más importante, Que no tengan nada que ver con la enfermedad. exacto, desligada totalmente del hecho de que el empleado sea paciente o cuidador. O sea, las causales de visto bueno que ya están en el Código de Trabajo siguen vigentes. Ya. Pero me imagino que probar eso va a ser un dolor de cabeza. De ley. La carga de la prueba para el empleador ahora es muchísimo más estricta. O sea que, si lo pensamos desde el punto de vista contable, un despido mal documentado se convierte automáticamente en un pasivo laboral contingente, pero gigante. Gigantesco. Y muy riesgoso. Porque si el inspector de trabajo llega a determinar que el despido fue discriminatorio por el tema del cáncer, chuta, la multa y la indemnización le van a hacer un hueco terrible al flujo de caja de ese mes. Totalmente. Y lo que complica aún más este panorama para los departamentos contables es la incertidumbre temporal en la que estamos ahorita. Por el plazo de la reglamentación. Ajá. El documento otorga un plazo de 180 días para que el Ministerio del Trabajo emita la normativa secundaria. O sea, estamos en el limbo. Literalmente. Durante este semestre de transición, las empresas están caminando sobre hielo fino. Porque, a ver, ¿cómo contabilizamos estas ausencias hoy? ¿Con qué código se reporta esto en la planilla del IS si todavía no hay reglamento? Exacto. ¿Qué le ponemos? Permiso médico, licencia especial. Es un desastre administrativo si no se tiene cuidado. Por eso mismo. Mientras el ministerio no hable y no saque el reglamento, los contadores tienen que estar sumamente pilas. La recomendación técnica aquí, colegas, de entrada, es empezar a crear centros de costo. Sí, o al menos rubros de provisión específicos. Exacto. Rubros para contingencias laborales por cuidado oncológico. Hay que empezar a prever esos fondos para, no sé, contratar posibles reemplazos temporales sin afectar el presupuesto general del área. Y verás, ese ejercicio de proyección nos obliga a mirar más allá de la simple nómina interna, porque ese pasivo contingente nos lleva directo a otro dolor de cabeza para la liquidez. Que, por supuesto, vuelve a caer en el escritorio del contador. De ley, pues, hablamos de la contratación de servicios a terceros, específicamente en el ámbito de los seguros. Uf, este tema es candela pura. Porque si el frente interno ya te exige provisiones cautelares por los trabajadores, el frente externo cambia radicalmente las reglas del juego en cómo se evalúa el riesgo corporativo. Y aquí, colegas, es donde la ley hace un giro de 180 grados. Hablamos de la figura que se llama el olvido oncológico. Un concepto innovador aquí en Ecuador. Sí. Para quienes manejan las renovaciones de pólizas de vida o de salud de sus empresas, presten muchísima atención a esto. Pilas con el artículo 6. La ley consagra que cualquier persona que haya superado la enfermedad sin recaídas por 5 años seguidos tiene un derecho nuevo. Y ojo, son 5 años para adultos, pero si fue un diagnóstico pediátrico, el plazo baja a 3 años. Buen punto. Bueno, si cumplen ese plazo, tienen el derecho absoluto a que ese historial médico desaparezca para fines comerciales y financieros. Es básicamente un reseteo legal del historial clínico. Y las implicaciones, o sea, son drásticas para el mercado. Totalmente. Porque la ley prohíbe tajantemente a las aseguradoras privadas o a las empresas de medicina prepagada aplicar exclusiones basadas en ese antecedente. ¿Ni cobrar más, supongo? Exacto. No pueden imponer condiciones más onerosas ni realizar incrementos arancelarios desproporcionados solo porque la persona tuvo cáncer hace 6 años, por ejemplo. Ha prohibido. Qué bestia, es que esto rompe el molde de cómo funcionan los seguros. Para usar una analogía que vemos todos los días en la oficina.
Esto es exactamente como cuando a un cliente le limpian el historial de la central de riesgos financieros. Es una excelente comparación. Claro, o sea, sale de la central de riesgos y vuelve a ser un sujeto de crédito impecable. Pero ahora aplicado a la biología, a la salud de la persona. Ajá, el historial médico queda en cero para las aseguradoras. Sin embargo, a ver, yo te lanzo esta duda porque de ley, pero de ley las aseguradoras van a saltar por esto. O sea, el modelo de negocio de una aseguradora es literalmente cobrar más si el riesgo estadístico es mayor. Así funcionan las matemáticas actuariales, ¿sí? Entonces, imagínate, si soy la contadora de una constructora mediana, ¿no? Y renuevo la póliza corporativa de mis 50 empleados. Yo sé que 2 de ellos ya entran en este olvido oncológico. Ya cumplieron sus 5 años. Ajá. Pero el broker de la aseguradora me manda una proforma con una prima infladísima, alegando, no sé, ajustes de sinistralidad general del grupo. Una excusa clásica para subir el precio. Exacto. ¿Qué herramientas tengo yo como contadora para pelear esa factura y no pagarla calladita? Verás, esa comparación que hiciste con la central de riesgos toca el nervio del problema. Porque el modelo actuarial tradicional de las aseguradoras privadas va a tener que ser reescrito casi desde cero con esta ley. Me imagino, los actuarios deben estar sufriendo. De ley. Y para responder a tu pregunta sobre las herramientas, la normativa le da al profesional financiero, al contador, un poder de veto inmenso. ¿En qué sentido un poder de veto? Porque el documento ordena a las superintendencias respectivas de bancos y de compañías, valores y seguros, adecuar todos los contratos y condiciones generales en un plazo máximo de 180 días. O sea, no es algo opcional para el broker de seguros o la empresa de medicina prepagada. No lo es en absoluto. Es un mandato legal, y esto significa que el rol del contador corporativo evoluciona. Ya no es solo registrar facturas. Evoluciona hacia una especie de, digamos, auditoría forense de facturación. Interesante término, auditoría forense de la póliza. Claro, porque cuando llegue la factura de renovación de la medicina prepagada corporativa, ya no se trata de solo registrar un gasto de administración rutinario y mandarlo al pago. Hay que escarbar en el cálculo. Exactamente. El contador tiene la obligación técnica, o sea, el deber profesional, de exigir a la aseguradora el desglose actuarial de la prima per cápita de sus empleados. O sea, pedirles que justifiquen centavo a centavo por qué subió. Ajá. Y si al cruzar los datos, el contador descubre que el incremento castiga ocultamente a ese trabajador que ya cumplió sus 5 años de remisión, ¿Qué hace? el contador debe rechazar el pago inmediatamente. ¡Qué bestia! Porque, a ver, pensémoslo en la práctica. Si el gerente general, por el apuro o lo que sea, decide pagar esa póliza sobrefacturada por pura conveniencia administrativa para no quedarse sin cobertura, Es un riesgo contable enorme. ¡gigante! El contador, al registrar ese gasto, podría estar documentando una práctica que va contra la ley. Así es. Y además, pensemos en el escudo fiscal, que es lo que más nos importa al final del año. Si hay una auditoría del SRI, ¿qué pasa con ese gasto? ¿El SRI te lo va a glosar? De ley. Esos miles de dólares pagados en exceso por una prima ilegalmente inflada, fácilmente, pero facilito, podrían ser catalogados por el Servicio de Rentas Internas como un gasto no deducible para impuesto a la renta. Porque proviene de un cobro prohibido por ley. Exacto. O sea, la empresa pierde liquidez al pagar el seguro carísimo y encima pierde el beneficio tributario al final del año. Chuta, es un doble golpe al patrimonio que el contador tiene que evitar. Y el perjuicio va en ambas vías, ¿no? Porque la ley advierte sanciones severas para las entidades financieras y de seguros que incumplan esto del olvido oncológico. Les puede caer su propia multa. Claro. Entonces, el contador se convierte prácticamente en la primera línea de defensa legal de la compañía. ¡Qué responsabilidad tan bárbara! Es que al rechazar un cobro abusivo amparado en el olvido oncológico, el contador no solo protege, digamos, los derechos civiles de los colaboradores de su empresa. Blinda los números. Exacto. Blinda directamente los márgenes de utilidad de la empresa al evitar un gasto no deducible. Definitivamente. Todo en esta ley está interconectado. Empezamos viendo la nómina, cómo proteger el trabajo del paciente y el cuidador. Ajá. Luego pasamos a cómo evitar que las aseguradoras expriman a la empresa por asegurar a ese trabajador que ya superó el cáncer. Y eso nos empuja al tercer punto clave. Exactamente, el tercer gran pilar de nuestro análisis de hoy. Porque seamos honestos, toda esta maquinaria de la ley, la atención integral, la mejor tecnología, los tratamientos gratuitos garantizados en el sistema de salud pública, Todo eso cuesta muchísimo dinero. requiere montañas de dinero.
Y la ley define muy claramente de qué bolsillo estatal va a salir ese financiamiento, lo cual, para no perder la costumbre, aterriza de nuevo en las obligaciones diarias de las empresas. Toda ley que es expansiva en derechos sociales, por pura lógica, requiere un soporte fiscal equivalente. No hay almuerzo gratis. De ley. Entonces, al examinar las disposiciones generales del registro oficial, nos encontramos con el esquema de financiamiento de todo esto. Y aquí, colegas, es vital tener precisión técnica para no generar pánico innecesario en los directorios de las empresas. Sí, por favor, aclaremos esto porque hay mucha confusión. La ley señala como fuente principal de recursos a la, y cito, contribución del 0.5% a las operaciones de crédito. Y claro, a ver, un contador o un gerente escucha la palabra contribución, luego escucha el 0.5% y ve que dice operaciones de crédito. Y chuta, enseguida se encienden todas las alarmas en la oficina. Es la reacción inmediata. ¡Otro impuesto! Es que sí. La primera pregunta es, ¿qué nos están cobrando ahora? O sea, si mi empresa, digamos, pide un crédito comercial de $1 millón para capital de trabajo en el banco, el gobierno me va a retener $5.000 de un plumazo para un nuevo impuesto al cáncer. Entiendo perfectamente el miedo. La palabra contribución en Ecuador genera mucho ruido. Aclaremos este mecanismo financiero, por favor. Es imperativo desmitificar este punto hoy mismo. No, y repito, no se está creando un nuevo impuesto corporativo. Tampoco se está incrementando la carga tributaria o el costo sobre los créditos que piden las empresas. Entonces, ¿de dónde sale ese porcentaje? Esta contribución del 0.5% ya existe, ya se cobra de manera habitual porque está fundamentada desde hace tiempo en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Ah, o sea, ya nos la venían cobrando. Todo el tiempo. Lo que hace esta nueva normativa del cáncer, específicamente a través de su disposición general sexta, es una especie de reingeniería de fondos dentro de las cuentas propias del Estado. ¿Cómo así? Le otorga a una porción de esa recaudación, que ya existía y ya entraba al fisco, un carácter de destino específico y exclusivo para la atención del cáncer. A ver si entiendo. O sea, el banco me va a seguir emitiendo la liquidación de mi crédito comercial y me va a retener en la tabla de amortización exactamente lo mismo que me retenía el mes pasado antes de esta ley. Exactamente lo mismo. Al centavo. ¿Ya? O sea que el costo financiero real del préstamo para mi empresa, en términos de tasa efectiva, no sube ni un solo centavo por culpa de esta ley. Ni un centavo más. ¡Ah, qué alivio! Lo que cambia entonces es qué hace el Ministerio de Finanzas o el Estado con ese dinero una vez que el banco comercial se lo transfiere. Exacto. Es un blindaje de fondos para asegurar que la plata llegue a los tratamientos oncológicos y no se gaste en otra cosa. Ya, es la lectura financiera correcta. Sin embargo, ojo con esto. Este blindaje estatal altera los procedimientos de auditoría que hacemos nosotros. ¿Por qué? Si el monto es el mismo. Porque la ley exige que estos fondos públicos ahora estén sujetos a mecanismos sumamente estrictos de control y rendición de cuentas, ya que tienen un fin específico por ley. Claro, cambia la naturaleza del fondo. Para el contador interno o para el auditor externo, esto significa que la conciliación de las liquidaciones de crédito bancario debe ser impecable. Ya no es simplemente una comisión bancaria más que se arroja al bulto del gasto financiero general y nos olvidamos. Ah, ya te cacho. Es una contribución regulada cuyo destino está, a partir de ahora, doblemente auditado por docentes de control. Así que el comprobante de retención o el débito en esa tabla de amortización debe estar perfectamente mapeado en el plan de cuentas de la empresa. Tiene todo el sentido en el mundo. Y verás, hay un detalle más sobre la plata, en la disposición general tercera, que me llamó full la atención al leer el registro oficial. Y quiero que me corrijas si lo interpreté mal. Claro, dime. El texto menciona explícitamente a Solca, a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer. Ajá, la institución ícono en este tema. Sí, pero dice que quedan excluidos de recibir participación directa de este 0.5% en particular. Es correcto. Pero, a ver, ¿por qué excluirían al principal ente de lucha contra el cáncer del país de este fondo específico que es justamente para el cáncer? Chuta, ¿no es un contrasentido enorme? A simple vista podría parecerlo, sí. Como que los están dejando fuera del pastel. Pero si lo analizas desde una perspectiva de tesorería gubernamental, tiene absoluta lógica técnica.
¿Cuál es la lógica ahí? La exclusión se da porque la autonomía financiera de Solca y sus asignaciones ya están garantizadas y protegidas por otras vías dentro del mismo Código Orgánico Monetario y Financiero y otras leyes especiales. Ah, o sea que ellos ya tienen su propia llave de agua, digamos. Exactamente. Si esta nueva ley los incluyera en este nuevo reparto específico del 0.5, el Estado estaría incurriendo en una doble asignación presupuestaria sobre la misma fuente de ingresos. Y cuadrar eso en las arcas fiscales debe ser imposible. Claro, básicamente están limpiando la contabilidad estatal para evitar duplicidades. Aseguran que estos fondos nuevos o reasignados vayan a expandir la red oncológica del Ministerio de Salud Pública, mientras que Solca mantiene su propio flujo de caja independiente e intocable. Qué interesante. Es un ejercicio de ordenamiento del gasto público que creo que los contadores podemos apreciar bastante. Es técnica presupuestaria pura. Sí, evita que las partidas se crucen y se haga un relajo en el Ministerio de Finanzas. Bueno, el reloj no perdona y la verdad hemos abarcado un terreno importantísimo hoy. El tiempo vuela con estos temas. De ley. Para ir aterrizando este vuelo me gustaría que hagamos una síntesis muy concreta. Me parece perfecto. Si tuvieras que resumir en 3 puntos de acción inmediata, lo que un contador o auditor ecuatoriano debe hacer el lunes a primera hora con su equipo, tras analizar esta ley, ¿cuáles serían? A ver, el plan de acción técnico es clarísimo. Primero, en el Frente Interno de Recursos Humanos, hay que auditar y actualizar urgentemente las políticas internas de nómina. Ya, prepararse para las licencias. Exacto. Los equipos deben empezar a configurar en sus sistemas ERP las provisiones financieras para cubrir la estabilidad laboral reforzada. Y además, codificar de una vez los nuevos rubros de ausentismo justificado por las licencias remuneradas para cuidadores y familiares sustitutos. Anticipándose al reglamento del Ministerio del Trabajo, que puede salir en cualquier momento dentro de los 180 días. Precisamente, no hay que esperar al día 179 para recién configurar el software. Anotadísimo. Y el segundo punto, me imagino que va enfocado en las salidas de dinero externas, específicamente lo que hablábamos de las pólizas de seguros corporativos. Correcto. El segundo punto es la vigilancia extrema sobre las pólizas de salud y vida de la empresa. El contador debe establecer ya mismo un protocolo de revisión exhaustiva con su broker de seguros. Para asegurar que se respete esto del olvido oncológico, ¿verdad? Así es. Cualquier factura de renovación que contenga sobrecargos basados en historiales médicos superados hace más de 5 años o 3 años en casos pediátricos debe ser impugnada legalmente y rechazada. Todo para proteger el escudo fiscal y la liquidez de la empresa, evitando ese gasto no deducible del SRI. Exacto. ¿Y el tercer punto? ¿Qué es el tema bancario? Ajá. El tercero es mantener la tranquilidad en los directorios, pero afinar el control sobre las cuentas de financiamiento. Saber y comunicar a gerencia que este 0.5% en las operaciones de crédito no es un golpe nuevo a la caja. Es una reasignación interna del Estado. Exacto, pero que requiere, eso sí, un registro de soporte impecable en nuestros asientos contables. Hay que tener mapeado ese comprobante de retención para evitar cualquier contingencia o malentendido con el SRI al momento de deducir los gastos financieros del crédito. Son 3 frentes estructurales súper claros, ¿eh? Y la verdad, esto requiere que la profesión contable pase de ser un simple, digamos, registrador de datos históricos a ser un analista estratégico del riesgo legal y laboral de la empresa. Es el salto evolutivo que nos exige el mercado. Bueno, colegas, este nivel de profundidad es exactamente lo que buscamos entregarles en cada entrega. Queremos dejar sumamente claro que este análisis a fondo es un trabajo técnico, estructurado y validado exclusivamente desde y para el Colegio de Contadores Públicos del Ecuador. Así es un esfuerzo gremial pensado para el día a día de la profesión. Es un esfuerzo indispensable. Y por ello extendemos un profundo y muy formal agradecimiento a su presidente, el doctor Alexi Estrella Morales. A quien le mandamos un cordial saludo. Sí, muchísimas gracias por su visión directiva y por impulsar permanentemente la excelencia y la capacitación constante de todos los profesionales financieros a nivel nacional. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría dejar a la audiencia con un pensamiento final, un poco provocador para reflexionar este fin de semana. A ver, suéltalo. Históricamente nosotros hemos diseñado nuestros sistemas contables y los softwares de nómina para ser fríos, predecibles, inamovibles. O es blanco o es negro. Es la naturaleza de la contabilidad, ¿no? ¿Cuadra o no cuadra? Ajá.
Pero normativas como esta ley del cáncer nos demuestran que las políticas de salud pública ya no se quedan recluidas allá, en una cama de hospital. Literalmente cruzan la calle, entran al edificio corporativo y se sientan en el escritorio del gerente financiero. Entran directo a alterar las hojas de cálculo. Precisamente. Entonces, con este reloj de los 180 días corriendo para que las autoridades emitan sus reglamentos operativos, surge una pregunta crítica que todo contador debe hacerse hoy. ¿Tienen los sistemas contables ecuatorianos, los ERP, los softwares de nómina y nuestros manuales corporativos actuales, tienen la flexibilidad suficiente para codificar la empatía y el cuidado familiar en sus algoritmos? ¡Qué fuerte pregunta! ¿O acaso descubriremos, cuando llegue el reglamento, que nuestros sistemas son demasiado rígidos para adaptarse a la complejidad de la vulnerabilidad humana sin quebrar la operatividad de la empresa? Es hora de revisar no solo los balances, colegas, sino la arquitectura misma de cómo administramos el recurso más humano que tenemos. ¡Qué tremenda reflexión para cerrar! Ese es verdaderamente el reto que se nos viene. Cuadrar la rentabilidad de la empresa con la humanidad, pero sin que el balance pierda un gramo de su precisión técnica. Tarea difícil, pero para eso estamos los contadores. Así es. A estudiar esos sistemas, a prever esos presupuestos y, por favor, a estar muy, pero muy pilas con las facturas de renovaciones de seguros. Cero cobros abusivos. Exacto. Muchísimas gracias a todos por su sintonía en este análisis a fondo. Un abrazo para todos en el gremio y hasta una próxima oportunidad, colegas. Cuentas claras, siempre. Síguenos en nuestras redes sociales, descubre noticias y contenido exclusivo para la comunidad contable.